¿Recuerdas esa sensación de pura adrenalina cuando Steve McQueen salta esa cerca con la motocicleta mientras los nazis lo persiguen a través de la campiña alemana? Esa escena icónica de El Gran Escape no solo es uno de los momentos más memorables del cine de acción, es prácticamente el nacimiento del cool cinematográfico moderno. Esta película épica de 1963, dirigida por John Sturges, sobre prisioneros de guerra aliados, planeando la fuga más ambiciosa de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en un clásico atemporal que define el género de películas de escape. Pero la producción de El Gran Escape tiene secretos absolutamente fascinantes que rivalizan con el drama en pantalla. Estamos hablando de un elenco repleto de superestrellas que no se soportaban entre sí. Escenas de acción donde actores casi mueren realizando sus propios stunts. Innovaciones técnicas que cambiaron Hollywood. Y el hecho perturbador de que la película romantizó eventos reales que terminaron en tragedia horrible. Hoy vamos a escapar hacia la verdad detrás de esta producción legendaria. Así que cava tu túnel, prepara tu motocicleta robada y acompáñame porque vamos con 18 datos extraños que no conocías de El Gran Escape, la película que convirtió a Steve McQueen en el rey del cool. Empecemos con algo que va a cambiar completamente tu apreciación de esa escena de la motocicleta. Steve McQueen era un motociclista experto en la vida real, obsesionado con motos y carreras desde su juventud problemática. Cuando leyó el guión de El Gran Escape, McQueen insistió en que su personaje necesitaba una escena de motocicleta épica. El problema era que esto no sucedió en los eventos reales. La historia verdadera del escape del Stalag Luft 3 no involucró persecuciones en motocicleta en absoluto. Pero McQueen tenía poder de estrella suficiente para exigir cambios al guión, amenazando con abandonar la producción si no conseguía su escena en moto. Los guionistas y el director John Sturges cedieron, inventando completamente la secuencia de escape en motocicleta específicamente para McQueen. Y aquí viene lo alucinante. McQueen no solo actuó en esa escena, realizó prácticamente todos sus propios stunts en la motocicleta. Esa persecución a alta velocidad a través de campos y bosques alemanes, saltando colinas y esquivando cercas, era realmente McQueen conduciendo sin dobles. Bueno, casi sin dobles. El famoso salto sobre la cerca de alambre de púas al final de la persecución era técnicamente demasiado peligroso, incluso para el temerario McQueen. Los productores prohibieron explícitamente que McQueen hiciera ese salto específico por temor a que se matara y destruyera toda la producción. Entonces trajeron a su amigo Bud Ekins, un piloto profesional de motocross, para hacer el salto legendario. Pero aquí viene la parte hilarante que pocos conocen. En muchas de las tomas de la persecución, donde ves a los soldados nazis persiguiendo al personaje de McQueen en motocicletas, uno de esos nazis era en realidad el propio Steve McQueen. Sí. McQueen estaba tan obsesionado con las motos que se disfrazó de soldado alemán para poder tener más tiempo de pantalla conduciendo. Entonces, técnicamente, Steve McQueen se estaba persiguiendo a sí mismo en varias tomas. Es genialidad meta cinematográfica antes de que ese concepto existiera. Ahora hablemos del elenco absolutamente repleto de estrellas que reunieron para esta película. Además de McQueen, tenías a James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn, Donald Pleasence y docenas de otros actores reconocidos. Era un ensemble cast masivo, en una época donde eso era relativamente inusual. Reunir a todas estas personalidades gigantes con egos considerables en una producción de 6 meses en Alemania fue logísticamente y emocionalmente complicado. Las tensiones entre los actores eran constantes. Steve McQueen, particularmente, era conocido por ser difícil y competitivo. Sentía que su papel no era suficientemente grande comparado con otros actores y constantemente presionaba por más tiempo de pantalla. James Garner, quien interpretaba al Scrounger con ese encanto relajado característico,
y McQueen desarrollaron una amistad genuina fuera del set. Pero McQueen estaba celoso del tiempo de pantalla de Garner, y hubo momentos tensos donde competían por la atención de la cámara. Richard Attenborough, quien interpretaba al líder del escape Big X, con autoridad británica perfecta, era el pegamento que mantenía al elenco unido. Attenborough era respetado universalmente por su profesionalismo, y a menudo mediaba en disputas entre otros actores. Charles Bronson, quien interpreta al claustrofóbico experto en túneles Danny, era notoriamente callado y reservado en el set. Bronson mantenía distancia de la mayoría del elenco, prefiriendo estudiar solo sus líneas y prepararse en privado. Pero su interpretación de un hombre luchando con claustrofobia severa, mientras cava túneles, es una de las más auténticas de la película. Lo que muchos no saben es que Bronson realmente sufría de claustrofobia en la vida real debido a su experiencia trabajando en minas de carbón en Pensilvania durante su juventud. Esas escenas donde Danny tiene ataques de pánico en los túneles estrechos no requerían mucha actuación. Bronson estaba genuinamente incómodo en esos espacios confinados. Ahora viene algo técnicamente fascinante sobre la construcción del campo de prisioneros. El Stalag Luft III completo fue recreado a escala masiva en Múnich, Alemania, donde se filmó la mayor parte de la película. No usaron locaciones reales, porque el campo original estaba en lo que entonces era Polonia comunista, inaccesible para producciones occidentales. Entonces construyeron un campo de prisioneros completo desde cero. Barracas, torres de vigilancia, cercas de alambre de púas, todo con precisión histórica obsesiva. El nivel de detalle era extraordinario. Las barracas fueron construidas usando técnicas y materiales auténticos de la época. Los consultores históricos, incluyendo varios veteranos reales que habían estado prisioneros en Stalag Luft II, supervisaban la construcción para asegurar autenticidad absoluta. Estos veteranos caminaban por el set y señalaban detalles incorrectos. Una ventana en el lugar equivocado, un tipo de madera que no se habría usado, la altura incorrecta de una cerca. El equipo de producción corregía meticulosamente cada error hasta que los veteranos daban su aprobación. Uno de estos consultores era Paul Brickhill, quien había escrito el libro original en el que se basaba la película, y había sido prisionero real en Stalag Luft III. Brickhill pasó semanas en el set compartiendo sus recuerdos con el director y los actores, describiendo exactamente cómo era la vida diaria en el campo. Pero aquí viene algo que añade peso moral complicado a toda la película. La historia real del Gran Escape terminó mucho más trágicamente de lo que la película muestra. En la fuga real de marzo de 1944, 76 prisioneros escaparon a través de los túneles. Solo 3 llegaron exitosamente a la libertad. Los otros 73 fueron recapturados. Y aquí está la parte horrible que la película minimiza. Hitler personalmente ordenó que 50 de esos prisioneros recapturados fueran ejecutados. La Gestapo los llevó en grupos pequeños a lugares remotos y los asesinó a tiros. Luego mintió diciendo que habían sido disparados mientras intentaban escapar nuevamente. Esta fue una violación masiva de la Convención de Ginebra y constituyó crímenes de guerra. La película menciona estas ejecuciones al final, pero de manera relativamente sanitizada, que no captura completamente el horror de lo que realmente sucedió. Algunos críticos y veteranos sintieron que la película romantizó demasiado lo que fue esencialmente una operación que resultó en la masacre de 57 hombres valientes. John Sturges y los guionistas defendieron su aproximación argumentando que querían honrar el coraje y el ingenio de los prisioneros sin hacer una película depresivamente oscura. Querían celebrar el espíritu humano de resistencia, incluso sabiendo que terminó en tragedia. Es una tensión moral complicada que hace que la película sea más compleja de lo que parece en superficie. Ahora, Fepa, hablemos de algo fascinante sobre los túneles que construyeron para la filmación. En la historia real, los prisioneros cavaron 3 túneles simultáneamente llamados Tom, Dick y Harry. Para la película, necesitaban recrear estos túneles de manera que fueran lo suficientemente auténticos,
pero también permitieran filmar con cámaras. Entonces construyeron réplicas de túneles bajo el campo de prisioneros falso, pero los hicieron ligeramente más anchos que los túneles reales para acomodar equipos de cámara. Los túneles reales eran tan estrechos que un hombre apenas podía arrastrarse a través de ellos. Claustrofobia absoluta. Los actores filmando en estos túneles, aunque ligeramente más anchos que los reales, todavía experimentaban incomodidad genuina. Charles Bronson, con su claustrofobia real, tuvo que ser convencido de entrar en los túneles para sus escenas. Hay tomas donde puedes ver sudor real en su rostro, ansiedad genuina en sus ojos, porque estaba luchando contra su fobia mientras actuaba. El director John Sturges tuvo que filmar las escenas de túnel de Bronson rápidamente en tomas cortas porque Charles no podía permanecer ahí abajo durante periodos largos, sin entrar en pánico. La iluminación en los túneles era otro desafío masivo. Los túneles reales eran iluminados por lámparas improvisadas hechas de latas con grasa quemando. Para la película, necesitaban más luz para las cámaras, pero querían mantener esa apariencia oscura y claustrofóbica. Entonces usaron iluminación especializada oculta en las paredes de los túneles falsos, creando suficiente luz para filmar mientras mantenían la atmósfera opresiva. Aquí viene algo sobre el presupuesto y la escala de producción que era masiva para 1963. El Gran Escape costó aproximadamente $4 millones, una suma considerable para la época. United Artists apostó fuerte a esta película, confiando en que el elenco estelar y la historia emocionante atraería audiencias masivas. La producción duró 6 meses, con filmación en Alemania y algunas escenas adicionales en California. Reunir a todo ese elenco de estrellas durante medio año era logísticamente complicado y costoso. Steve McQueen era particularmente caro porque para ese entonces ya era una estrella establecida que podía exigir salario alto y beneficios especiales. McQueen negoció tener su propia motocicleta personal en el set para practicar durante el tiempo libre. También insistió en modificaciones específicas a su vestuario porque sentía que el uniforme estándar no lo hacía lucir suficientemente cool. Hay escenas donde McQueen usa ese suéter y gorra distintivos que no eran históricamente precisos, pero se convirtieron en icónicos precisamente porque McQueen insistió en usarlos. La película fue un éxito masivo comercial, recaudando más de $11 millones en su exhibición original. Se convirtió en una de las películas más exitosas de 1963 y ha generado cientos de millones adicionales en relanzamientos, televisión y home video durante décadas. Ahora algo fascinante sobre la banda sonora compuesta por Elmer Bernstein. Esa marcha distintiva, optimista y silbable, que todos asociamos con la película, es ahora uno de los temas musicales más reconocibles del cine. Pero Bernstein inicialmente tuvo dudas sobre el tono de la música. La película trata sobre prisioneros de guerra, planeando un escape que históricamente terminó en tragedia. ¿Debería la música ser sombría y seria? ¿O podía ser aventurera y emocionante? John Sturges le dijo a Bernstein que quería música que capturara el espíritu indomable y la camaradería de los prisioneros, no la tragedia eventual. Entonces Bernstein compuso esa marcha triunfante que celebra el coraje humano y el ingenio incluso frente a circunstancias imposibles. La música dice que estos hombres se negaron a ser derrotados espiritualmente, incluso cuando estaban físicamente encarcelados. Es una elección musical audaz, que define completamente el tono de la película. Esa marcha se ha usado en innumerables contextos posteriores, eventos deportivos, comerciales, parodias. Se convirtió en shorthand cultural para escape, libertad y resistencia heroica. Y ahora viene algo que añade una capa adicional de autenticidad a la producción. Varios miembros del elenco habían servido realmente en la Segunda Guerra Mundial y traían experiencia militar genuina a sus interpretaciones. Donald Pleasence, quien interpreta al falsificador Colin Blythe con esa gentileza tranquila,
había sido piloto de la RAF durante la guerra. Lo más impactante: Pleasence fue derribado sobre Francia. Capturado por los nazis, y pasó tiempo real como prisionero de guerra, en un campo similar a Stalag Luft 3. Cuando Pleasence leía el guión y caminaba por el set del campo de prisioneros recreado, estaba reviviendo memorias personales traumáticas. Ha dicho en entrevistas que algunos días en el set eran emocionalmente difíciles porque los recuerdos de su propio encarcelamiento regresaban vívidamente. James Garner también había servido en la Guerra de Corea y entendía la mentalidad militar y la camaradería entre soldados. Esta experiencia real de algunos actores le daba a sus interpretaciones una autenticidad que actores sin experiencia militar no podrían capturar completamente. Ahora hablemos del legado cultural masivo de esta película. El Gran Escape se ha convertido en tradición televisiva, especialmente transmitida durante días festivos en muchos países. En el Reino Unido particularmente, es prácticamente obligatorio que se transmita cada Navidad o Año Nuevo, convirtiéndose en ritual familiar. Generaciones de personas que no nacieron en 1963 la descubrieron en televisión y la adoptaron como clásico personal. La película también popularizó el concepto de la película de ensemble de escape, como género propio. Inspiró directamente docenas de películas posteriores sobre escapes elaborados. Desde Escape de Alcatraz hasta Shawshank Redemption. El formato de reunir a un equipo de especialistas, cada uno con habilidades únicas, planear meticulosamente una fuga imposible, se convirtió en template narrativo estándar. Películas de atracos como Ocean's 11 deben todo su estructura a El Gran Escape. Incluso videojuegos sobre escape y planificación táctica están influenciados por esta película. Aquí viene algo fascinante sobre las diferentes versiones y ediciones de la película a través de las décadas. La versión original estrenada en cines duraba 172 minutos, casi 3 horas completas. Para los estándares de 1963, esto era extraordinariamente largo. La mayoría de las películas duraban 90 a 120 minutos. Pero United Artists confiaba en que el material era lo suficientemente emocionante para sostener esa duración épica. Y tenían razón. Las audiencias permanecían enganchadas durante toda la película. Sin embargo, para transmisiones televisivas posteriores, la película fue frecuentemente editada para caber en bloques de tiempo con comerciales. Estas versiones editadas eliminaban escenas completas, especialmente desarrollo de personajes y momentos tranquilos entre la acción. Los puristas argumentan que estas versiones editadas pierden la complejidad emocional de la película completa. La versión completa permite que conozcas y te preocupes por estos personajes antes de que arriesguen todo en el escape. En años recientes, lanzamientos en Blu-ray y streaming han restaurado la película a su duración completa con calidad mejorada. Ahora viene algo sobre el destino del set después de que la filmación terminó. Ese campo de prisioneros masivo que construyeron en Múnich no fue simplemente destruido después de terminar la producción. Partes del set fueron mantenidas y reutilizadas para otras producciones de películas y televisión durante años. Si ves películas de guerra europeas de los años 60 y 70, ocasionalmente reconocerás barracas o estructuras del set de El Gran Escape disfrazadas como otros lugares. Eventualmente el set fue completamente desmantelado, pero piezas fueron vendidas a coleccionistas. Algunas de las barracas originales terminaron como estructuras de almacenamiento en granjas alemanas. Es fascinante pensar que pedazos de historia cinematográfica están dispersos por la campiña bávara, siendo usados para propósitos completamente mundanos. Y finalmente, hablemos del impacto personal que esta película tuvo en Steve McQueen y su carrera. El Gran Escape cimentó a McQueen como superestrella internacional y sex symbol definitivo de los años 60. Esa imagen de McQueen en la motocicleta, con su suéter y gorra, intentando saltar la cerca hacia la libertad, se convirtió en uno de los momentos más icónicos del cine.
Definió a McQueen como el epítome del cool rebelde, una imagen que lo perseguiría y definiría por el resto de su carrera. Pero McQueen siempre sintió que su papel en El Gran Escape no era lo suficientemente grande. Estaba celoso de que Richard Attenborough y James Garner tuvieran más tiempo de pantalla y desarrollo de personajes. Esta inseguridad impulsó a McQueen a ser aún más exigente en películas posteriores, siempre negociando para ser el centro absoluto de atención. Y ahí lo tienen. 18 datos extraños sobre El Gran Escape. Una producción masiva que reunió egos gigantes en un campo de prisioneros falso en Alemania. Un elenco donde algunos habían sido prisioneros de guerra reales reviviendo trauma. Innovaciones en escenas de acción con motos que cambiaron el cine de acción. Y una película que romantizó una tragedia real, mientras honraba el coraje de hombres que se negaron a ser derrotados. La próxima vez que veas a Steve McQueen intentar ese salto imposible, recuerda toda la obsesión, competencia y valentía real que fue necesaria para crear ese momento cinematográfico perfecto.